Despiertan los gallos con sus cantos que anuncian la llegada del alba. En la pequeña aldea de Nogaba, enclavada entre montañas y bañada por un río cristalino, reina el silencio. Un silencio que te abruma, que te sumerge en su abismo y te arranca el sentido de orientación. Como una serpiente invisible, el miedo se desliza por la espalda de sus habitantes. Esta aldea baila al son de una melodía antigua, una melodía que habla de un demonio llamado Yurei. Susurros, susurros, temores no confirmados se oyen en el aire de la incipiente noche. La leyenda de Yurei ha sobrevivido a las eras, incrustada en los corazones de los ancianos. Un ser que emerge como el humo de la noche, etéreo, inacible, sus ojos impíos perforan a través de las sombras, y su grito despierta a los espíritus. Nadie desobedece al Yurei, no en Nogaba. No si amas la vida. O sí, la florista, lo aprendió por las malas. Desoyendo los consejos y advertencias, abandonó su hogar después del anochecer. El puente sobre el río, que durante el día parecía tan mundano, se transforma en un pasaje a lo desconocido en la oscuridad. Y fue allí donde Yurei la encontró, sola. La desgarradora risa del demonio resonó como una corneta siniestra, escalando por el espinazo de la noche. El velo rasgado entre las dos realidades dejó un hueco que absorbió las palabras de Osi, petrificada en el horror. A la mañana siguiente, solo quedaban su sueco abandonado en medio del puente y una risa burlona que aún retumbaba en el aire. Fue el primer aviso, pero no fue el último. 10 semanas pasaron y uno por uno, los que desafiaron la voluntad del Yurei desaparecieron. En el viñedo, en el bosque, en el callejón detrás de la casa de té. No importaba dónde, Yurei los encontraba. Y cada vez, su risa era la última melodía que escuchaban. Nogaba cayó bajo su sombra, punzada tras punzada. El miedo, un invitado no deseado, se instaló en los hogares, en los corazones. Nadie estaba a salvo. Todos sabían que era cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo antes de que visitara tus sueños, antes de que su risa helada se clavara en el aire, antes de que él, el Yurei, fuera todo lo que quedaba. Porque el Yurei, él no olvida. Nunca perdona. El Yurei siempre regresa por más. Las garras rasgaban la niebla que envolvía a la aldea. Yurei, presencia de otro mundo, tejiendo su rastro de miedo en cada esquina abandonada, se hacía más fuerte conforme avanzaba la noche. En la casa de los Kawasaki, el silencio era roto por el rechinar agudo y rítmico de las tablas del techo. Kakashi, el mayor, fruncía el ceño. Sintió la mirada escrutadora de su madre. Con un gesto casi imperceptible le indicó que debía comprobar el ruido. Asintió, con el coraje que le otorgaba su nombre, tomó su abrigo y salió al viento helado de la noche. La noche le recibió con su aliento frío y la luna le miró con su mirada vacía y plateada. Era un espectáculo aterrador y bello. Las lanzas de luz bañaban los arrozales, haciendo titilar pequeñas sombras donde antes no existía nada. Bajo ese paisaje casi surreal, Kakashi ascendió hasta el tejado. Lo que vio allí le dejó sin aliento. Sobre las tejas brillantes, el rostro pálido de Yurei se retorcía entre las sombras. Sus ojos parecían llamear en la oscuridad, y una sonrisa de placer se pintaba inquietante en su semblante. Un grito quedó atorado en la garganta de Kakashi. El miedo lo paralizó mientras veía a Yurei desaparecer por el tejado. Lo último que escuchó antes de perder la conciencia fue el eco siniestro de su risa, vibrando en el viento frío. Cuando despertó, yacía boca arriba en el patio de las piedras, mirando el cielo nublado y la silueta de su madre. Una sensación de vacío penetrante le envolvía, acompañada de recuerdos fragmentados de lo ocurrido. Le costó varios intentos ponerse de pie. Mientras Yuki, su hermana menor, y su madre preparaban remedios a base de hierbas para tratar sus heridas, el miedo anidó en sus corazones. Pero en lugar de dejarse vencer, fue un coraje desesperado el que criaron en su interior. Yuki, aunque pequeña en estatura, era grande en espíritu. Juró luchar contra ese mal que amenazaba su hogar. Entonces, la aldea cambió. Las risas y los cantos nocturnos desaparecieron, reemplazados por el sonido tenue de los rezos, mientras una figura siniestra sonreía desde las sombras, disfrutando del festín de miedo que estaba alimentándose de ellos. Yuki desafió a Yurei, evidentemente subestimado por su aparente fragilidad.
con su valentía inquebrantable, prometió desentrañar el misterio de Yurei. ¿Quién era esa presencia aterradora y por qué estaba en su aldea? Solo ella tenía la determinación para encontrar las respuestas. Yurei, oculto en la oscuridad, la vigilaba, esperando con una sonrisa aterradora en el rostro. Los juegos acababan de comenzar. ¿Sería Yuki la primera en caer, o la que descubriría su secreto? Todo se revelaría conforme la luna desplegaba su demacrado rostro sobre la aldea, marcando el inicio de otro retrato de terror. El silencio nocturno se rompía con una lúgubre campanada de la antigua pagoda. 1, 2, 3. El tiempo parecía estirarse con cada toque. Las farolas de piedra titilaban en la oscuridad, disipando sombras movedizas que jugaban a esconderse. En coronas de pálido fuego, los espíritus de los cerezos arrojaban exánimes reflejos sobre la nieve en derredor. Por favor. Mírame. Mírame. El murmullo se repetía, rígido, frío como el hielo enroscado al corazón de los aldeanos. Yurei, el antiguo demonio, estaba en todas partes. En el arrullo del viento, en el crujir de la madera vieja, en cada piedra vestida de musgo, en cada sombra, en cada rincón. El horror se desparramaba indeleble en las calles estrechas. Akiko corrió, agitada, pisadas marcando un tambor frenético en el silencio. En su rostro, reflejo de pueril inocencia, el miedo había trazado un rictus perpetuo. La viuda Mio, antaño una mujer enérgica y vital, se había convertido en un despojo después de ver desaparecer a su hijo. Su único hijo. No había sido una desaparición normal, no, porque en su hogar, luchando contra la oscuridad con débil luz, quedaba el rastro fantasmal de su sonrisa. El viejo maestro, Seiji, que revivió los cuentos ancestrales de horror, ahora se ahogaba en el licor con la esperanza de apagar su terror. Nada funcionaba. Yurei se reía de su cobardía, burlaba sueños de paz y desfiguraba la realidad. Los alaridos se tatuaron en la noche, retal de horror que se desgarraba con cada luna llena. Los niños ya no jugaban, las madres ya no cosían, los hombres ya no labraban. Solo quedaba el miedo. Ese húmedo miedo que te atrapa, que te envuelve, que te consume hasta dejarte hueco. El rojo intenso del sol naciente apenas menguaba el desespero. En la aldea, quedaban murmullos y sombras. Murmullos y sombras, y aún más silencio. Yurei, el demonio antiguo, continuaba su cacería. Las cumbres de los montes se perdían en grises nubes. Nieve, lluvia, lágrimas. No había diferencia. Un grito se elevó, un grito mortal y angustiado. El grito de Akiko. Todo se detuvo. Hasta el viento pareció contener el aliento. ¿Estaba Yurei satisfecho? O más bien, ¿empezaba una nueva etapa de su terror? El horror crecía, vasto como el océano, más profundo que la oscuridad en una noche sin estrellas. Un antiguo demonio, su risa un eco en cada rincón, acechaba a los habitantes de una pequeña aldea. Eso era Yurei. Y el final, aún se ocultaba en sombras. Oscuridad. Eso es todo lo que había alrededor, oscureciendo aún más los temores de aquellos que recorrían las calles vacías de la aldea. El invierno se sentía en cada esquina, como una rabiosa bestia despiadada que se alimentaba de su agonía. La luna llena se había escondido detrás de las nubes, abandonándolos a su suerte, o quizás, se ocultó por temor a lo que acechaba a la aldea, Yurei, el antiguo demonio. El eco de su risa siniestra rebotaba entre las silenciosas paredes de las viviendas. Desde que apareció Yurei, los aldeanos vivían atrapados por su propia desesperación. Los campos yermos recogían las frutas del miedo, sirviendo de parcela a la desolación. El silencio era su pan de cada día, solo interrumpido por chillidos de terror en la de madrugada. Aquella noche parecía hilvanar un monstruoso tapiz de presagios. Un zorro apareció en la vereda, desnutrido, tembloroso y agotado. Sus ojos parecían suplicar algo. ¿Ayuda? ¿Misericordia? No se sabía. Cuentan que cuando un zorro huye, lo desconocido llega. En cada casa, las velas temblaban, suplicando que no las apagara el viento helado que se colaba por las ventanas mal cerradas. Las sombras danzaban con alegría sombría en las paredes, como si fueran el presagio de una muerte inminente.
El viento nocturno parecía susurrar los nombres de los aldeanos, entremezclándose con el zumbido de los insectos y el croar de las ranas. La aldea se sentía cada vez más desolada. Cuidarse entre ellos, vivir con miedo. Sobrevivir a cada noche. Esa era la rutina. Un extraño rumor resonó por la aldea. Un lamento antiguo, como el grito del primer hombre ante la muerte. Era Yurei, el demonio milenario, jugando con los humanos. Invocando sus más oscuros temores, los que creía enterrados en lo profundo de sus almas ya quebradas. La premonición de su presencia se materializó. Rostro desfigurado, piel pálida como la niebla y ojos tan oscuros como la misma noche. Yurei acechaba, apareciendo y desvaneciéndose, como una pesadilla recurrente que no te deja despertar. En la quietud, un grito desesperado cortó el silencio. Una madre lloraba la pérdida de su hijo. Yurei no solo infundía terror. Quitaba vida. A lo lejos, el canto del cuervo resonó, un eco lúgubre de muerte inevitable. Su risa espeluznante inundó la aldea como una maldición. Ignórenme y sufrirán, parecía decir. Quienes se osaban enfrentarle, desaparecían. Quienes huyeron, encontraron su fin en el bosque. Quienes aceptaron su presencia, vivían en un eterno tormento. El antiguo pacto que los mantenía seguros parecía haber sido olvidado. El terror consumía todo. Yurei, sin embargo, parecía disfrutarlo. Contemplaba el caos como un maestro de orquesta perdido en la sinfonía del miedo más crudo. ¿Qué esperan los aldeanos? ¿Por qué no han huido ya? Quizás no haya a dónde ir. Quizás sea demasiado tarde. Quizás. Yurei ya les ha atrapado en su eterno juego del miedo. Esa es su venganza. Esa es su sed de horror. Y mientras la aldea se sume en la desolación, el demonio reaparece noche tras noche, un eco de la antigüedad que no desaparece, una pesadilla eterna bajo el nombre de Yurei. El frío sacudía a la aldea. El viento de invierno bailaba entre los árboles, arrastrando consigo una sensación densa de terror. El Yurei se hacía sentir otra vez. Las luces temblaban en la casa de los Tanaka. Dentro, Taro, el viejo forjador, yacía en su lecho, los ojos abiertos hacia el abismo de la muerte. Hana, la enfermera del poblado, limpiaba su frente sudorosa. La sangre congelada, la piel de gallina, el temor palpable. Lágrimas escurrían por los rostros de los Tanaka al escuchar la maldición que Taro murmuraba entre jadeos. Había desafiado al Yurei, violado su día de reposo y ahora estaba pagando el precio. El hielo cubría los campos mientras una oscuridad inusual devoraba el día. El sol cobraba detrás de una lona invisible, como si temiera también al demonio antiguo. El viento silbaba melodías fantasmales, lamentos eternos de un pasado ahogado en tristeza. La muerte de Taro desató el caos en la aldea. Ya no se sentía solo el miedo, la desesperación se apoderaba de los corazones de los aldeanos. Gritos, llantos, rezos. Todo un coro de terror compuesto por el Yurei. Akiko, la valiente niña de los Takahashi, armó su coraje. Empuñó el antiguo talismán Pranava y salió en busca de la salvación. Recorrió las calles frías, los rostros desolados de su pueblo, el mundo manchado por la sombra del Yurei. Pero, el demonio no estaba dispuesto a ser ignorado. Akiko, frente a la estatua del templo, sintió el frío abrazo del Yurei. Una risa etérea llenó el aire. El temor se burbujeaba en su vientre, pero su determinación era más fuerte. El Yurei se manifestó. Un rostro pálido como la luna, ojos negros eternos, cabellos flotantes como el humo. La imagen de la desesperación. Akiko, armada con su fe y su bravura, alzó el talismán. Un destello de luz brotó de él, envolviendo a Yurei. Se escuchó un aullido, terrorífico, y luego, un aterrador silencio. El pulsar de la aldea se detuvo por un instante infinito. Las luces volvieron a las casas. La oscuridad retrocedió, dejando paso a un tenue pero reconfortante sol. La maldición del Yurei había terminado, por ahora. Un suspiro colectivo se elevó por el frío aire de la aldea. Las lágrimas de terror fueron reemplazadas por las de la gratitud. Pero la dicha fue breve. Mientras Akiko regresaba con su familia,
la risa del Yurei volvió a sonar. Silenciosa, apenas un susurro, un recordatorio. El Yurei nunca descansaba del todo. La aldea viviría con su miedo, su lamento, su maldición. Esperando el siguiente atrevimiento, la próxima víctima. Esperando el retorno del Yurei. Niebla extraña bañaba la aldea mientras Yumi despertaba. Se estremeció. Un presagio inquietante. Dio una mirada a su hijo, Hiroshi, envuelto en sueños inocentes. Eran las sombras de su pesadilla. Al pie de la cama, el antiguo talismán, un obsequio de la enigmática Kana, mentor en lo oculto. Aquel, su único escudo. Sucedió al anochecer. La sombra gigantesca del Yurei acechaba desde la niebla, los árboles más antiguos lloraban temor. Yumi lo sintió en las tripas. Un terror viscoso, lento, mortal. Susurraba su nombre. Hiroshi sollozó. El tiempo pareció detenerse. Solo el eco del tic-tac del reloj de pared danzaba en el silencio. Yumi se levantó, las piernas temblorosas, su alma estremecida. Pero debía. La madre en ella gritaba más fuerte que el miedo. La puerta crujiente se abrió al jardín. Niebla espesa la engullía, hacia el santuario maldito. Yumi avanzó, desnuda en su valentía, desafiando al Yurei. Voces en su cabeza retumbaban, recuerdos de Kana, cumple sus rituales. Apacígualo. O enfrenta su furia. Dispuesta, se arrodilló en el suelo helado. Ojos cerrados. Corazón clamando. El aire era frío, pegajoso. Como el hielo, como el miedo. Entonces, sintió ese aliento fétido. El Yurei. Aquella monstruosidad ancestral estaba con ella. El silencio se partió al abrir los ojos. La figura espectral apareció en la niebla, ojos rojos penetrantes y oscuros. Cada rincón en su ser, quería gritar. Yumi tragó la histeria. Él estaba ahí, el terror antiguo grabado en leyendas y canciones de cuna. Un fantasma de tormentos, Yurei. Los ojos de Saura, estaba pasando de nuevo. Recuerdos penetrantes brotaron. La niebla se difuminó en su memoria. La imagen de Saura gritando, obligada a casarse con ese monstruo humano, como ella se desgarró el corazón y dio a luz su odio maldito, el Yurei. Un grito fue congelado sobre sus labios. El fantasma parecía atravesarla con su mirada, como podía atravesar el muro de una casa o el pecho de un hombre. Bajo la mirada del monstruo, Yumi sostuvo el talismán en alto, orando, susurrando palabras antiguas de apaciguamiento al feroz Yurei. La sombra vaciló, el viento aulló, los árboles temblaron. El ritual había comenzado. La siguiente hora palpitaba al ritmo de su corazón. La sombra se retorcía en agonía o furia. Yumi no podía decirlo. Pero resistió, incansable, implacable. Al amanecer, Yumi regresaba a su hogar. Huellas de sus pasos en la helada hierba, un tumulto dormido en su pecho. Había desafiado al Yurei. Hiroshi despertó, se acurrucó contra su madre exhausta. Eran los momentos que valían las noches de miedo. La calma antes de la tempestad. El Yurei regresaría, sin duda. Y estarían esperándolo. La crónica de la aldea aún no termina. Un nuevo día nace, y con él, nuevos temores. Pero también esperanzas. Las luchas de Yumi y su hijo contra el Yurei continuarán. La historia sigue su curso, como un río embravecido luchando contra las rocas. Como Yumi, enfrentando a su miedo. Como Hiroshi, creciendo en la sombra de un demonio. Un demonio que, a pesar de todo, perpetúa su existencia. Un demonio llamado Yurei.